Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Andrea la Mexicana. En este espacio hablamos de todo un poco, desde temas para el crecimiento personal hasta conversaciones con personas increíbles. Y aquí cada episodio es una oportunidad para aprender, reír y conectar. Si estás disfrutando de este contenido, puedes apoyarme a través de mi cuenta de PayPal @Andrea la Mexicana para que yo pueda seguir creando más contenido para ustedes, pero también me apoyas viendo estos videos, comentando, dándole like a los videos y por supuesto suscribiéndote a este maravilloso canal. Chicos, bienvenidos a este podcast maravilloso. Estoy muy emocionada porque el tema de hoy está con todo, con todo, con todo. Incluso me siento un poco nerviosa porque hoy les voy a contar el chisme, el jugo, esa cosa de las historias, que muchas de estas historias no las he contado antes, no las he grabado antes, no he dicho esto a algunas personas, muy pocas personas saben esto. Y bueno, hoy Andrea la Mexicana les va a contar el chisme detrás de cámaras. Así es, como ustedes saben, yo soy actriz y he participado en varias producciones de teatro, de televisión, cine, etc. Y hoy vengo a platicarles chisme, chisme, chisme. Esas cosas que pasan detrás de cámaras, detrás de escena o en el escenario, pero que el público no se da cuenta de esto. O si se da cuenta de esto y lo ignoran o parece ser que pretenden que no lo vieron, pero hoy les voy a contar el chisme o estas cosas que pasaron en estas producciones, en estos proyectos en los que yo trabajé. Y claro, vamos a empezar, señores, con el tema que todos quieren escuchar. Los besos. ¿Qué? Ya sé, me da mucha vergüenza, me da mucha pena hablar de esto. Claro que en algunas producciones muchas veces te van a pedir que beses a el actor, a alguna actriz. Sí, y puede suceder, pero esto tiene que estar en tu contrato si es que pasa, ¿ok? Bueno, vamos a contarles sobre una ocasión en la que a mí me tocó besar a una persona ante cámara. Quiero decirles que yo sabía que esto estaba en mi libreto, en mi guión, pero pues yo era un poco joven y era mi primera vez con esta experiencia. En el pasado no te preparaban mucho para esto. Sí te decían cómo fake el beso, cómo hacer para que el beso no se viera real, pero fuera falso. No había mucho estudio en cuanto a este tema. Cuando vengo acá a Canadá, en Canadá me enseñaron muchísimo más. Incluso aquí se empezó a ver que necesitaban a una persona de consentimiento. En cualquier producción tenían que tener por ley o tienen que tener ahora, esto es reciente, esto es de hace unos años, ahora por ley tienen que tener una persona de consentimiento, una persona que ayude a los actores en momentos de intimidad, de una escena de intimidad, una escena íntima, así donde los actores se dan un beso o tienen relaciones, entre comillas, y se practica. Este movimiento es como si fuera una coreografía que se practica antes de escena. Esto ya sea en teatro o ahora también en televisión, en cine. Bueno, pero esto yo no lo viví aquí, no fue esto aquí en Canadá. Esto sucede en México y no voy a ser específica con ninguno de estos chismes. Yo voy a dar los chismes así al aire libre, sin decir quién, cómo, cuándo ni dónde. Pero esa vez que me tocó besar a un actor, digamos que fue... yo no esperaba que fuera la experiencia más maravillosa de mi vida porque no, yo sé que iba a actuar y esto era parte del personaje, del desarrollo de la historia, pero la gente de alrededor estaba tan emocionada por ver esta escena y detrás de las cámaras había mucha gente riendo, mucha gente diciendo cositas, secretos en voz baja y así. Y delante de la cámara solamente estábamos el actor y yo. Y el actor tampoco tenía mucha experiencia en esto. Así que fue un momento muy incómodo.
muy, muy incómodo. No fue un beso apasionado, no fue nada de eso. Ellos querían un simple beso tranquilo. Fue como besar una piedra, fue como una piedra. Fue terrible y qué bueno que fue así porque yo no quería nada más. Yo espero que en México esto esté cambiando, pero realmente que cuando yo actuaba en México las cosas eran muy diferentes. Aquí incluso en Canadá, cuando estás en una producción donde van a tener una escena así, nadie puede estar en set, solamente la persona de consentimiento. Es un coach específico que te ayuda con esta parte y esa persona es la encargada de ver que los actores estén bien, que ellos van a estar bien para la escena y se prohíbe que tengan a otras personas en set cuando esto pasa. Es un momento muy cerrado, muy privado y no puede haber millones de personas atrás de cámara viendo lo que está sucediendo. Esto no se puede aquí en Canadá. Ahora es reciente. Espero que esto cambie porque se necesita, se necesita. Y luego, hablando de los besos, me tocó una vez en una obra de teatro no besar. Mi personaje no besaba a este otro actor. Lo único que hacíamos era tapar el beso con un sombrero. Entonces con un sombrero hacíamos esto, tapábamos el beso, pero realmente no nos acercábamos mucho cara a cara. Era solamente un sombrero gigante que nos tapaba y era nada más la idea de que los personajes se habían besado. Pero en otro momento de esa misma obra, estos dos personajes se acercan porque se supone que ellos van a darse un beso, pero van en cámara lenta y alguien los tiene que interrumpir. Pero en ese momento yo no sé qué pasó con el otro actor, que el otro actor no entraba, se había, no sé, quedado en el baño o se olvidó de su entrada, no lo sé. Entonces imagínense esa escena en teatro donde no puedes cortar, necesitas continuar. Y nosotros dos estábamos acercándonos. Ya habíamos pasado lo que normalmente era el límite y el otro actor no llegaba. Entonces nosotros fuimos como lo más despacio posible para no tocarnos. Y cuando estábamos hacia medio centímetro, el otro actor que tenía que entrar entró. Pero cuando nos quitamos, pues los dos estábamos sudando, no queríamos darnos un beso, no era el plan, no estaba en el libreto, en el guión. Y lamentablemente que cuando nos movimos, el movimiento fue brusco y nos asustamos, que sentimos que no nos tocamos boca con boca, pero fue como comisura de la boca con comisura de la boca y fue como chin. Los dos nos vimos así con los ojos súper grandes de madre mía, qué onda. Como de no, chin, continúa, todo bien, ¿estás bien? Yo estoy bien, ok, continúa. Fue un momento de adrenalina intenso y el otro actor después le dijimos, ¿qué onda contigo? ¿Qué onda contigo? Era tu momento de salir y no saliste. Fue un momento donde mi corazón estaba latiendo al 1000 por hora porque es muy diferente actuar en teatro. Las cosas no paran, las cosas tienen que seguir y necesitas improvisar. Y bueno, se logró, pero sí fue un momento aquí de taquicardia. Hablando todavía de besos, les tengo una historia más, una historia un poco más fea, no fea, pero una historia que no me gustó. Yo una vez hice un casting para teatro, yo amo el teatro, y al final el director me dio el papel protagónico de esta obra de teatro. La idea era que nos íbamos a ir de gira por muchos lados, por muchos estados de México, íbamos a estar llevando esta obra de teatro. Me encantaba porque era una obra muy conocida, una obra musical, y a mí me gusta cantar también. Era una obra musical con pues obviamente canciones, baile, disfraces, efectos, muy muy bonita la obra. Yo estaba muy emocionada y recuerdo que antes del primer ensayo que íbamos a tener con todos los actores, el director me dijo que él iba a ser el protagonista. O sea, yo, mujer protagónica y él, hombre protagónico. Y después me salió con la idea maravillosa el director de decirme, ¿sabes qué, Andrea? Tu personaje y mi personaje se van a besar. Y yo dije, ¿en qué momento en el guión dice que mi personaje se besa con tu personaje o con el protagónico? ¿Dónde está esto?
no estaba. Yo creo que el director se lo sacó de la manga y quiso meter este beso en la obra de teatro y yo me empecé a sentir incómoda. Yo dije, no, no, por mucho que el proyecto me interesaba muchísimo, yo ya sentía que el director tenía otras intenciones, así que dije, no, gracias, y me salí. Qué triste, pero tuve que tomar esta decisión. Esto se ve mucho en México, lamentablemente, y no creo que solo en México. No sé si hay otros actores que me están escuchando, pero sí, muchas veces se aprovechan. Como ellos son el medio para que tú seas famosa o son el medio para que tú llegues más lejos, se aprovechan y quieren sacarte ventaja. Quieren aprovecharse de que ya estás ahí y como quieres ese sueño, pues ellos pueden hacer lo que ellos quieran y decir lo que ellos quieran decir y hacer lo que ellos quieran hacer y que se haga lo que ellos quieran hacer. Bueno, entonces me salí. Esa es otra historia más de un beso. Vamos a cambiar de tema un poquito. Una vez, en otra obra de teatro, mi personaje que a mí me dieron tenía que usar tacones. Quiero decirles que yo, Andrea la mexicana, de carne y hueso, Andrea, no usa tacones, casi no uso tacones y si uso tacones son unos tacones específicos de plataforma que sé que son los más cómodos. Entonces cuando me ha tocado modelar, cuando me ha tocado hacer algo con tacones, siempre recurro a esos tacones. Pues no, mi personaje de esta obra de teatro usaba tacones, pero tacones altos, tacones de pico. Y yo dije, madre mía, ¿qué voy a hacer? Yo arriba de un escenario en tacones grandes, altos, altísimos, que parecía yo una bailarina de ballet, así, súper empinado el tacón. Y dije, no puede ser. Pues ni modo, no sé qué hice, pero tuve que usar esos tacones, tuve que hacer eso y para mí fue un reto total. Tuve que actuar a que sabía usar tacones, pero en realidad no. Creo que cuando eres actor, actriz, te preparas mucho y necesitas estar preparado en todos los ámbitos. Necesitas tomar clases de canto, tomar clases de baile, tomar clases de postura y de corporalidad para poderte mover, ¿no? Con tu cuerpo. Aprendí mucho con esa obra de teatro. Al final salió bien, pero fue un reto grande para mí. Muy, muy grande. Y el público no se enteró, espero que no se enteró el público de que yo no usaba tacones, de que yo no sabía cómo caminar en tacones tan altos. Pero bueno, siguiente. Una vez grabé un capítulo y ese capítulo tenía una escena, vamos a llamarle una escena más sensual, ¿ok? Yo sabía que eso estaba en el guión, que mi personaje iba a hacer un par de cosas nada más, pero cuando entré a set, cuando yo estoy enfrente de la cámara, el director, directora me dicen, tienes que hacer esto, 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 esto y esto, y yo dije, ¿qué? Les digo que es un poco difícil y esto debería ser regulado, pero bueno. Es una escena que a mí me daba pena. Después, cuando salió el proyecto, a mí me daba pena mostrar este contenido a mis padres, a mi familia, a mis hermanas. No es nada del otro mundo, pero yo soy muy cerrada con esos temas, ¿sí? Incluso si hablo de cosas de mujeres, como lo es la menstruación, para mí ya es un tema que no quiero hablar. No quiero hablar con mi madre, no quiero hablar con mis hermanas, no quiero hablar, ¿ok? No quiero hablar. Yo tengo ese mundo aquí y ya. Entonces imagínense, Andrea fue el personaje, pero Andrea estaba ahí su cara, graba esta escena y yo dije, Santa Madre de Dios, o sea, imagínense, mi abuela un domingo prendiendo la tele y viendo que su nieta está en santa escena, es una cosa muy difícil y yo respeto mucho a los actores que hacen estas cosas ante cámara porque el mundo te ve. Y no me digas de los actores que tienen que, pues, tener desnudos también. Esto es muy difícil. El otro día vi una película con una actriz muy popular, famosa, de Estados Unidos, y de repente en una escena está completamente desnuda. No era una escena, no era una película artística, ni de arte, ni de un festival, no. Era una película comercial de Estados Unidos que todo el mundo vio
y que nunca te imaginas que esa mujer iba a estar desnuda en la película. Es una locura, de verdad. Siguiente, vamos a hablar de la siguiente. Esta es una historia de una vez que yo trabajé con una compañera. Esta compañera es escritora, una escritora muy buena, y ella me dijo, ¿sabes qué? Quiero escribir una obra de teatro en la que tú y yo seamos protagonistas, que tú y yo seamos los personajes de esta obra. Dije, qué padre, me encanta, vamos a hacerlo. Resulta que aprueban su obra de teatro, tenemos un lugar, un escenario, todo estaba listo, y el dueño de esta compañía, de este lugar donde estaba el teatro, llega un día antes, horas antes del estreno, llega a ver la puesta en escena, la ve y dice que era basura. No basura la actuación, sino basura, no el guión tampoco, pero la forma en la que estábamos haciendo todo eso era basura. Mucha gente, incluso familia, amigos, nos habían dicho que les gustaba mucho la obra de teatro, pero esta persona, dueño de este lugar, nos decía, esta cosa es basura, no va a funcionar, no va a pegar, todo esto se va a ir a la basura. Y él quería forzosamente que nosotros dijéramos malas palabras durante la obra. El guión en ningún momento tenía una mala palabra. Ustedes saben que a mí no me gusta decir malas palabras. Por lo general no digo ni una mala palabra. Y el guión no decía una mala palabra. Si mi personaje tiene que decir algo, ok. Pero este guión específicamente que ya habían aprobado no tenía malas palabras. Y este hombre quería que le metiéramos malas palabras todo el tiempo. En cada frase teníamos que terminar con una mala palabra, con una expresión, con cosas vulgares. Y yo dije, no, yo quería llorar. Yo dije, ¿cómo es posible que si nos aprueban el guión y a última hora nos están diciendo que es basura, que no les gusta, que esto va a ser un fiasco, que no va a funcionar? ¿Cómo nos están diciendo esto ahora? Mi amiga, la escritora, y yo estábamos devastadas. No sabíamos qué show, qué íbamos a hacer. Teníamos que presentar algo. Y yo le dije a mi amiga, la escritora, le dije, ¿sabes qué? Que nos valga un pepino. No podemos complacer a este hombre. Ya estamos aquí, mañana es la función. Ni modo, vamos a presentar la obra como sabemos que se tiene que presentar. Entonces nos arriesgamos y presentamos la obra así. Incluso mi madre me vio triste, toda derrotada, porque le dije, mamá, nos acaban de decir esto. Y ella dijo, déjenme ver la obra. Ella vio la obra y dijo, no necesita malas palabras. ¿Qué es lo que este hombre quiere? Yo creo que este hombre en su mente, él pensaba que si no tenía malas palabras, no iba a conectar con el público. No iban a sentir nada porque no tenía esas palabras. Resulta que presentamos la primera noche, tuvimos como 4 noches de esta obra de teatro que presentábamos varias veces el mismo día y fue todo un éxito y estoy tan feliz porque mi amiga y yo no cambiamos nada. Continuamos con esa obra de teatro, con este sentimiento que ya teníamos porque amábamos esa obra de teatro y ella escribió algo muy, muy padre. Nos divertimos muchísimo, no nos importó lo que el dueño dijo, lo que esa persona importante, entre comillas, dijo. No, seguimos nuestro corazón, seguimos nuestra intuición y el trabajo lo continuamos, ese trabajo que ya teníamos meses, semanas de estar trabajando con esa obra de teatro. Desde el corazón lo dimos todo y al final de toda la temporada nos reconoció. Ese hombre fue difícil, creo, pero dijo, estas chicas que son las más jóvenes de este lugar lograron lo que no esperé que iban a lograr. Fue gratificante, fue increíble, increíble. Aquí les va una historia diferente, un chisme. Una vez estaba yo en una clase de improvisación y estábamos haciendo un ejercicio precisamente donde en la improvisación la persona te da algo, tú lo recibes, continúas y vas creando esa historia, la desarrollas, etc. Y otras personas te van diciendo otras cosas para que implementes esto en la puesta en escena.
Total que yo trabajé con una compañera y ya nos fue muy bien, todo súper bien. Después de unos días me voy enterando que toda la escuela de teatro, toda la escuela de actuación ya tenía chismes sobre mí. Ya me estaban diciendo que yo era una acosadora, que yo quería hacer sentir mal a esta persona con la que trabajé, que yo, etcétera, 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 etcétera. Ya me estaban diciendo que yo quería otras cosas, que tenía segundas intenciones, bla, 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 bla. Y yo dije, ¿qué? ¿De dónde salió esto? Me reí y dije, están bromeando, ¿no? ¿Qué les pasa? Fue un ejercicio de improvisación en el que mi personaje va a pedirle dinero y mi propósito era intimidar como personaje, intimidar a esta persona, a esta otra persona en escena para que me diera el dinero que me debía. Voy físicamente, camino hacia ella, le digo mi línea y pongo mi mano en la pared mientras ella está en la pared. Y se supone que iba a intimidar para cerrarle la salida y que me diera mi dinero. Bueno, esa pequeña escena la vieron muchos, no solo yo y el director. Estaban ahí otros compañeros, otros 10 compañeros, que amaron la escena, que estaban muy felices, que aplaudieron y al final la mayoría de ellos le creyó la historia a esta chica que se sentía acosada por mí y ya andaban expandiendo este chisme a toda la escuela. Fue una cosa muy interesante. Yo al final hablé con esta persona y le dije, oye, ¿por qué no me dijiste a mí? O en el momento que el ejercicio estaba pasando enfrente de todos, del director, del otro profesor, no dijiste nada. Y estoy aquí para que hables conmigo. No tiene nada de malo. Si te sientes así, házmelo saber. Si a lo mejor esta chica tenía un trauma de algo, porque yo puse la mano en la pared, ya se sintió atacada en una escena de improvisación de teatro, no de la vida real, de teatro, pues ahora sí que fue muy complicado y le dije, por favor, la próxima vez tienes que decírmelo a mí. Yo no tengo ningún problema si me dices que esto te afectó. Lo voy a entender desde alguna manera y ayudarte a procesar este camino y que sepas que no tengo esas intenciones. Este es un escenario, es un momento de exploración teatral y nada más. En ningún momento la toqué, en ningún momento nada, solamente, bueno, en fin. Como pueden ver, fue un momento muy complicado y esto se vivió y esto causó que muchas personas empezaran a tener una percepción de Andrea la mexicana. Y bueno, no puedes controlar lo que otras personas dicen de ti. Fue un momento muy inesperado, sin duda, pero no sé, ustedes saben, aquí estoy yo. En fin, vamos a continuar. Ok, aquí se viene la cosa más intensa. Yo trabajé en una producción muy importante, pero en esta cosa en la que trabajé, mi personaje, no Andrea, mi personaje se divorcia. Y después del divorcio, mi personaje se encontraba a otra persona y después del divorcio, mi persona se hace novia de un chico. Entonces, yo estaba casada, mi personaje estaba casada y después mi personaje se casa, se divorcia y después tiene un novio. Mi personaje tenía un novio. Pues resulta que trabajé en esa producción con esa persona específicamente, con el novio de mi personaje. Trabajé con él a lo mejor una semana y media, algo así. Y resulta que cuando termina todo, terminamos de grabar, terminan nuestras escenas y todo, resulta que este hombre pensó que yo sentía algo por él. Yo dije, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿En qué momento? El hombre confundió mi personaje en esta producción como una chica en la vida real. Mi personaje lo convenció de que realmente yo era la persona que le estaba diciendo estas cosas de amor y de cariño. Yo dije, ¿en qué mundo vive este hombre? De verdad. Y lo peor es que en esta escena, la última escena que él y yo tenemos, él me pide matrimonio a mí. Y dije, no, hombre, este hombre seguramente ya piensa que nos vamos a casar en la vida real, cuando este personaje es el que lo está haciendo todo, no Andrea en la vida real. Y
Así se pasó este hombre escribiéndome y escribiéndome, y yo le dije, ¿qué onda? O sea, yo lo ignoré, no le escribía, lo ignoraba, pero él no dejaba de mandarme mensajes, vamos por un café, me encantó esta química que tenían nuestros personajes, y dije, qué bueno, pero nada más, hasta ahí. Ya después se cansó de buscarme, pero es una locura, es una locura. Y déjenme decirles que sí, si pienso en mi vida en México actuando, fue muy difícil porque sí tuve varias personas que me buscaban porque llegamos a actuar juntos, como que les gustó algo de la actuación que yo estaba entregando y querían algo más. Y es como, ¿de qué hablas? ¿Cómo no pueden separar el mundo de aquí y el mundo de allá? Calma, calma. Pero bueno, cambiemos de historia. Vámonos a otro chisme. Esta es una cosa que yo no sé si ustedes piensan o no, si la tienen en mente o no. Cuando ustedes están viendo a alguien, o están escuchando, no sé, la radio, o están escuchando un programa de televisión, están viendo a su actriz, actor favorito, ustedes lo ven, ustedes me están viendo a mí ahora. Pero ustedes no saben, y esto es algo que siempre me pregunto yo, porque tengo cosas raras, soy muy rara. Siempre me pregunto, ¿será que esa persona huele bien en persona? ¿Que en la vida real esa persona huele bien? Imagínate que mi actor, actriz favorita, en persona realmente huele horrible, apesta, o no se pone desodorante, o su boca huele mal, o no se lava el pelo, no sé, ese tipo de cosas, no sé por qué me pregunto esto. Pero sí, ustedes me están viendo, no saben a qué huelo yo, no saben si uso perfume, no saben si me bañé el día de hoy, no saben si me huele la axila. Bueno, esto salió a raíz de que yo he trabajado mucho con muchos actores, en teatro, en cine, televisión, comerciales, y me he dado cuenta de que muchos actores a veces están oliendo muy feo, y es terrible. Les digo esto porque una vez grabé una cosa importante en una producción en la que la protagonista era una chica que yo admiraba mucho por su trabajo actoral, por otras cosas y producciones que yo ya había visto. La admiraba mucho y me tocó trabajar con ella. Y cuando yo la conocí, yo dije, ¿qué? Olía mal, mal. Y tenían que estar todos los personajes, no solo era ella, había otra persona que olía mal, pero tenían que estar todos los personajes, todas las personas, actores, trabajando con ella 24/7. Y yo no sé cómo uno puede fingir que huele bien la persona, que no pasa nada. Incluso en esa misma producción me tocó la directora de ese proyecto, también no se ponía desodorante. Y estás todo el tiempo trabajando con esta persona y dices, ¿cómo? ¿Cómo le haces? Tienes una escena súper cerca de la otra persona y tienes que aguantarte el olor. Además de que estás en el momento, ¿no? de estar ahí en personaje. Tienes que aguantar el olor, es una cosa terrible. Y no todos ustedes tal vez han pensado en esto, en cómo olía ese set. ¿Qué tipo de perfume usa esa persona? ¿Usa perfume? ¿Se lava el pelo? ¿Se lava la axila, la cola? Todo. Es una serie de preguntas que yo me hago hoy en día, que después de vivir estas experiencias, sí fue un poco difícil verla nuevamente con los mismos ojos. Y no sé, tal vez no debería juzgar, pero fue difícil. Ok, este es un chisme fuerte que me dolió mucho, que lloré mucho, en el que aprendí mucho también. Yo trabajaba en una compañía de actuación y yo era protagonista de una obra de teatro que estábamos montando. Y la idea también, como en la otra compañía que yo renuncié, la idea era llevar esta obra a varios estados de la República Mexicana. Bien, nos presentamos 2 veces. Antes de la tercera vez que teníamos que viajar, me surgió a mí una oportunidad de ir a una alfombra roja, algo muy importante que nunca había hecho en mi vida, una alfombra roja en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Y yo dije, vaya, yo voy, qué increíble, muchísimas gracias, pero para esto, esta oportunidad no venía de la misma compañía, venía de otra persona con la que yo me llevaba bien, pero como que los directores de la compañía, otra compañía, no se llevaban bien. Yo no tenía un contrato de exclusividad. Yo no había firmado nada que dijera, tú no puedes trabajar con otra persona. No.
a mí me surge la oportunidad de ir a una alfombra roja, caminar sobre una alfombra roja y entrar al teatro más importante de Guanajuato, con personas internacionales, con películas internacionales, cortos internacionales de todo el mundo. Yo dije, claro que voy a tomar esta oportunidad, no daño a nadie y no interfiere con la obra de teatro. Me voy, me la paso increíble, tomo fotos, conozco mucha gente, la experiencia de mi vida. Regreso a ensayos y me corren. Estábamos en medio ensayo y me dicen, Andrea, ve, necesitamos hablar contigo. Ni por aquí me pasaba que eso iba a suceder. Me sientan y me dicen, bueno, queremos decirte que hasta aquí llegaste. Y yo, ¿qué? De verdad, quería pellizcarme y saber que estaba soñando porque no podía creerlo. Número 1, era protagonista. Número 2, estábamos casi a nada de presentarnos otra vez en otro lugar, en otra ciudad. Y así, adiós. Sí me pegó porque quería mucho ese proyecto, quería mucho a mis compañeros y éramos una familia muy bonita. Y pues no me quedó nada más que agradecer. Les dije un par de palabras que no me parecía justo como lo estaban tomando, que yo no estaba del lado de ninguna persona, simplemente yo tomaba oportunidades sin dañar a otros. No sé qué problemas ellos tenían, de verdad no lo sé, pero a nosotros nunca nos dijeron que no podíamos hacer eso, no tenía un contrato, no había nada. Y al final tuve que salir. Y este tipo de cosas pueden suceder mucho en la actuación, en el medio. Estos celos, esta manera de querer controlar a otros. Y bueno, pues sí, me fui con la cara en alto, llorando, me subí a mi coche y empecé a llorar. Empecé a llorar todo el camino regresando a mi casa. Lloré. Llegué a la casa, mi madre estaba ahí, le dije, lloré muchísimo. Pero bueno, aprendí muchas cosas y continué con mi vida. Otra situación que tuve detrás de cámaras, o no detrás de cámaras, pero sí como bloopers, ¿no? Una vez grabé un comercial y me llevaron a grabar un comercial en una... Estábamos grabando una cosa importante del estado de Guanajuato y me llevan a mí a grabar dentro de un teatro en plena obra de teatro. O sea, mientras la obra de teatro estaba sucediendo, era una obra de ópera y los cantantes estaban así, ¡oh! Pues yo estaba en uno de los asientos y me tenían ahí con una cámara enfrente de mi cara diciendo una línea como de 5 palabras. Tuve que repetir esta línea como 20 veces porque el director quería tener varias voces atrás, estilos diferentes. Imagínense, la gente viéndome mientras está la plena obra de teatro ahí, pero querían grabar el comercial en ese momento y yo ahí diciendo la línea. Vamos a decir que dije, mira, se ve muy interesante. Esa línea la tuve que repetir 20 veces. Mira, se ve muy interesante. Otra vez, mira, se ve muy interesante. O sea, imagínense. Yo morí cansadísima. Y si hablamos de una persona cansada, de estar cansada, una vez grabé un proyecto también muy grande, muy pesado, pero muy bonito, en el que estuvimos grabando desde las 7 de la mañana hasta las 12, 1 de la mañana, casi 24 horas sin dormir. Y estábamos en la última escena. En la última escena mi personaje tenía pijama y estaba sobre la cama hablando con su mejor amiga. Entonces, se los juro que yo tenía un sueño pesadísimo. De esas veces como cuando vas manejando y ya no puedes más y tienes que frenar porque si no vas a chocar. Así yo me sentía. Mi alma ya no podía. Mis ojos se querían cerrar, pero teníamos que seguir grabando. Y gracias al universo, esa escena se trataba de que mi personaje estaba cansado y simplemente quería ir a dormir. Y estaban discutiendo algo en ese momento. Yo no podía. Hacían corte mientras revisaban la escena y todo. Yo cerraba los ojos. Se los juro que yo me iba a quedar dormida en esa cama. Fue la cosa más pesada y salió. No sé cómo salió. Nunca llegué a ver ese video. Pero fue lo más pesado. En otra ocasión estábamos en una obra de teatro en la que, bueno, cuando tú estás sobre el escenario, las cosas tienen que continuar, no puedes parar como en una película, en una serie o un comercial. Tú necesitas seguir dando todo, la cara, Estábamos en una parte, a mí no me sucedió esto, pero le sucedió a una persona. Estábamos bailando en medio de un baile, teníamos muchísimas personas viéndonos, más de 100 personas que estaban viéndonos y de repente algo se ve que vuela por los aires. A una chica se le fue un brasier
sea, imagínense, mientras estábamos ahí en pleno baile, a una chica se le sale el brasier y cae al público. Imagínense, pero nadie podía detenerse, todos teníamos que seguir como si nada hubiera pasado, porque la persona 100, la que estaba hasta atrás, no llegó a ver eso. Nada más le cayó el brasier al chico que estaba en la primera fila, pero fue terrible, terrible, terrible. Fue una anécdota muy graciosa, pero pobre chica, pobre chica. Y hablando de este tipo de cosas, yo una vez protagonicé a una chica como de 10 años, me tocó ser una pequeña, pero yo tenía como 19 años, pero me veo chiquita. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a dar el personaje de esta chica. Vas a tener que usar un vestido blanco y trencitas, listones, etc. Yo vi mi vestuario, yo arreglé todo. Entonces, con el vestuario que yo tenía, mi pecho yo lo escondía con vendas. ¿Sí? Me vendé todo esto para aplastar esto y que se viera más acorde a la edad de mi personaje. Bueno, resulta que en la segunda puesta en escena, cuando ya el público estaba ahí, mi personaje entra en catarsis, era una obra de drama y yo recuerdo que mi personaje se encuentra en el piso, estaba en el piso llorando, sollozando, lamentando cosas y de repente hago esto y me doy cuenta de que algo está mal acomodado. Dije, chin, se salió la venda, se abrió la venda. Y sí, pues esto se va a ver por acá. No, me preocupé horrible. Yo estaba así, con las manos aquí como llorando al mismo tiempo, pero tratándome de acomodar aquí. Porque imagínense, tenía que pararme y continuar con la obra. No podía simplemente decir, espérenme tantito, déjenme acomodarme la venda. No, tenía que continuar. Fue un reto, pero gracias a Dios no se vio nada, pero estas cosas suceden. Muchas veces piensan que es fácil subirse a escena y darlo todo, pero a veces suceden cosas como esta. Y les voy a contar 2 anécdotas más, porque mi lista es muy larga, ¿eh? Qué padre tener tantas historias. Una vez estaba grabando una escena en Ciudad de México. Resulta que mi personaje iba a manejar de un lado a otro. Tenían que grabar desde arriba de un puente en la Ciudad de México. Grababan arriba, tenían una cámara arriba, tenían una cámara del lado derecho y del lado izquierdo. Tenían 3 cámaras listas para grabarme y tenían un dron que me iba a seguir. Mi única tarea era manejar de un lado al otro. Y después, si no salía, yo tenía que retornarme para volver a hacer esto las veces que necesitaban. Ok, bye, entiendo la instrucción. Y yo voy sola en el coche. Yo sabía manejar, obviamente, tenía licencia, todo muy bien. Entonces yo me voy, manejo, pero en Ciudad de México, esa vez que grabé, no estaba muy familiarizada con las calles ni la ruta. No sé dónde estábamos grabando en Ciudad de México, no conocía el barrio. Resulta que yo manejo la primera toma, manejo, y en ningún momento yo vi un retorno. En ningún momento. Entonces yo me seguí hasta ver a dónde llegaba y dónde encontraba un retorno. Nunca encontré un retorno. Manejé como 5 minutos y me marcaron, me dijeron, oye, ¿qué onda? ¿Dónde estás? Y yo dije, nunca encontré un retorno, no sé. Solo grabaron una vez esa escena y yo me fui. Para todo esto, lo peor es que estaba lloviendo, empezó a llover, había muchísimo tráfico, mi mapa y mis datos móviles no estaban funcionando. Me quedé sin datos, solamente podía recibir llamadas. Así que no podía sacar mi mapa para ver dónde estaba, para ubicarme y regresar con Google Maps o algo. Me perdí. Estaba en una calle empinada, una calle que iba hacia abajo, así. Y había muchísimo tráfico. Yo dije, no sé dónde estoy. Yo quería llorar. Dije, ¿qué está pasando conmigo? Arruiné la escena. Entonces yo estoy en medio tráfico y cuando estoy en esa calle de empinada, mi teléfono se cae, mi teléfono se va así al otro asiento y yo dije, chin, tengo que ir por él. Entonces yo freno, estoy esperando la luz del semáforo y hago esto para bajar, agarrar mi teléfono y continuar escribiendo. Justo en ese momento el director me estaba hablando por teléfono. Dije, tengo que contestarle. Pues entonces me agacho y yo suelto el freno. Chicos, solté el freno. Mi pie por un segundo soltó el freno. Y no me doy cuenta que solté el freno hasta que levanto el cuerpo completo y tengo mi teléfono en la mano y siento el choque. Dije, chin,
choqué. Y efectivamente, había chocado contra un coche que estaba ahí en el tráfico, adelante de mí, estaba lloviendo, había un tráfico horrible, Ciudad de México es el peor lugar para manejar, y no sabía dónde estaba yo, no sabía. Total que el señor de enfrente se baja súper enojado, que cómo es posible. No le pegué mucho, lo único que pasó es que su placa del coche se enchuecó, pero nada más. No tenía rayones, no tenía nada en el coche, solamente la placa estaba chueca, un poco doblada. Y ya. Bueno, pues el señor dice, no, le voy a hablar a mi aseguradora, le habla a la aseguradora. Pasamos como 40 minutos y no llega porque había mucho tráfico, no había forma de que la aseguradora llegara. Y el director me llama y me dice, ¿dónde estás? Y le dije, no sé, discúlpame, es que me perdí, no tengo idea, no tengo datos, no sé nada y acabo de chocar. Y él me dijo, ¿cómo que acabas de chocar? Y dije, sí, acabo de chocar. Pero no pasó nada, solamente es la placa. Fue un momento de crisis terrible y son cosas que pasan pues detrás de cámaras, ¿sí? Fue un momento, no sé, de descuido, un momento de, no sé cómo, qué diría mi mamá ante esto. Diría que soy muy descuidada, muy, ¿cómo dice? Despistada, no lo sé. El chiste es que esto pasa y al momento yo recibo wifi de un café o algo cerca y me doy cuenta de que estaba a media hora de distancia del lugar donde empezamos a grabar. Ya se estaba haciendo de noche, tuvieron que cancelar esa grabación, se quedaron con esa toma nada más porque iban a perder más dinero y el señor se dio cuenta de que lo único que pasó en el choque fue su placa que él podía arreglar. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Ya, así déjalo, pero tienes que tener más cuidado. Y yo, disculpe señor, disculpe. Y se fue. Y dije, ay, qué bueno, qué buen hombre que se haya ido, qué bueno que había tráfico, qué bueno que la aseguradora no llegó porque quién sabe qué hubiera pasado. Total que ya llegaron por mí y lloré. En mi casa lloré sola, lloré. Yo estaba en Ciudad de México, no tenía nadie ahí. Pero bueno, la última historia que les voy a contar es un chismecito. Un chismecito de mis primeras veces llorando ante cámara. Yo no tenía muchísima experiencia, yo estaba empezando. Esto fue hace algunos años ya, obviamente más de 12 años, ¿ok? Yo estaba empezando con esto y en esta ocasión me tocaba llorar, mi personaje lloraba. Y yo tenía como otros métodos, yo había estudiado otras cosas y según las expertas de ese lugar, los actores se ponían, probablemente sí, no lo sé, los actores se ponían cosas para hacer parecer que ellos estaban llorando, como unas cremas debajo de los ojos, ciertas cosas para que sus ojos empezaran a llorar, ¿sí? A lagrimar. Y esta chica me dice, es una experta que estaba ahí según esto, me dice, ¿sabes qué? Para tu escena te voy a ayudar. Como vas a tener que llorar, te vamos a poner limón en los ojos. ¿Qué? Se los juro, se los juro. Y una pequeña como yo dije, claro, tengo que seguir los consejos de alguien que sabe. Tuvimos que repetir la escena como 4 veces y estas 4 veces tuvieron que ponerme gotas de limón, del mismo limón que cortaron ahí. Me echaron limón en los ojos, varias gotas. Me ardió horrible. Obviamente que yo estaba llorando. Llorando porque yo estaba con una persona que había muerto y tenía que llorar, llorar y llorar y llorar. Pues así lloré, pero aprendí mucho. O sea, ahora que pienso en esto, me río porque muchas veces no sabemos lo que pasa detrás de cámaras, lo que está pasando en set con los actores. Y sí, fue una experiencia. Todas estas experiencias fueron interesantes. Me han enseñado mucho también. He aprendido de estas experiencias. Pero, por ejemplo, esta vez que yo lloré con el jugo de limón, pues ahora que estoy en otro, no en otro nivel, pero con más formación, con más clases, con más entrenamiento actoral, con diferentes profesores que he tenido, no necesito jugo de limón para llorar. No me gusta ese método, no quiero recurrir a ese método, ¿verdad? Para lastimarme mis ojos y quedarme ciega.
Definitivamente he aprendido mucho en este proceso de actuar. Amo la actuación y sé que muy pronto voy a regresar también a continuar con esto que amo, que es mi pasión, que ha sido siempre mi pasión. Y estoy muy feliz de tener esta oportunidad de compartir con ustedes esto. Espero que les hayan gustado estas historias. Tengo más, pero estas fueron las más impactantes para mí. Y bueno, gracias por escucharme en este podcast. Gracias por escuchar estas historias. Si ustedes han actuado o tienen historias parecidas o historias en su trabajo, en sus trabajos, escríbanlas aquí abajo en los comentarios y después podemos discutir un poco más sobre este tema. Pero bueno, chicos, gracias por escucharme en este podcast maravilloso con Andrea la Mexicana. Nos vemos la próxima semana con nuevo contenido, nuevo tema, tal vez invitados, tal vez no, pero siempre tendrán contenido de calidad. ¡Ay! Bueno, chicos, gracias por escucharme. Una vez más, su mexicana habló con ustedes y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chao, chao!